si en una circunferencia, si una circunferencia tiene radio 30, yo no voy a poner 30. Si una circunferencia tiene radio 50, tiene radio 50, ¿qué unidad? 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? ¿Cuál es su perímetro? Repito, este no es el ejercicio, es un ejercicio guía del cual ustedes se van a guiar, valga la redundancia, para que ustedes hagan ese primer punto. No es el ejercicio, es un ejercicio guía, ¿cierto? Porque luego me copian el de 50 y no copian el que corresponde, no hacen el que corresponde. Repito, es un ejercicio guía. ¿Listo? Es un ejercicio guía. Ustedes van a hacer un ejercicio guía. Entonces, repito, aquí voy a colocar, van a hacer el homework. Entonces, 2 de perímetro de circunferencia, eso no está en la guía. Circunferencia. Homework de perímetro de circunferencia, lo que estoy haciendo acá son ejemplos guía para que hagan esos ejercicios. Voy a escribir ejemplos guía. ¿Qué significa eso? Que se van a guiar de esos ejemplos para hacer los ejercicios. Por favor, me dicen cuál es la fórmula para hallar el perímetro de una circunferencia, por favor. O la longitud, también se puede llamar longitud. Profe, como ya tenemos el radio, nos toca hallar el diámetro. No. La fórmula ¿No? primero. 3,14. 2, acuérdense que 2. 2 por pi por r. Por pi por r, pero la vamos a arreglar. Eso lo vimos la clase pasada, que no se les olvide, muchachos, porfa. Por pi por r. Listo. Arreglada sería perímetro es 2 igual. 2 por 3,1416. 3,1416 por R. Listo. Pero también la volvimos a arreglar, que eso fue lo que yo expliqué la semana pasada, que es la multiplicación de 2 por 3,1416. ¿Quién me la da, por favor? ¿Quién me da la multiplicación? Eso nos da 6,2832. 2832. Muchas gracias, muy amable. O sea que básicamente lo que yo tengo que hacer es multiplicar el radio por 6,2832 para obtener el perímetro. Ahora, ¿cuál es el radio? Díganmelo por favor en este ejercicio. 50 centímetros. 50 centímetros. Tienes toda la razón, Sebastián. O sea que sería P igual ¿a qué? A 6,2832 por 2832, perdón, por R, ¿cierto? Por R, en este caso, ya no sería por R, sino por 50 centímetros, y eso me daría, entonces hago mi respectiva multiplicación, ¿cierto? Hago mi respectiva multiplicación de 6,2832 perdón. Eso a mí me dio 3.141. Ay, pero como ustedes utilizan calculadora, entonces la profesora tiene que hacer las multiplicaciones ahí. ¿Listo? Cero calculadora. En este punto, cero calculadora, me tienen que hacer la respectiva multiplicación. ¿Cuál es la respectiva multiplicación? Multiplicar, en este caso, 62.832 por 50. 50. Aquí Entonces, sería 5 ceros, si no estoy mal. ¿Sí? 5 por 2, 10. Aquí 5 por 2, 10. Muy bien, Sebastián, eso está súper bien. 5 por 3, 15 y una 16. Llevo una. 5 por 8, 5 por 40. 8, 40 y una 41. Llevo 4. 4, 5 y 2, 5 por 2, 5 10 por más 10 y 4, 14. Llevo una, ¿cierto? 5 y 6. 5 y 6, 30 y una 31. 31. Muy bien. Aquí me corro un 0
6 ¿cierto? 5 por 6, 30, más una Espérense, 31. espérense, corro un 0 para que sepamos bien cuántos ceros hay. Aquí sería doble 0, ¿cierto? Y aquí sería, sí, doble 0, es que esto no corre bien. Sí, doble 0. Aquí sería 6, ¿cierto? 6, 1, 1, 4, 4, 3. 4, 3, 4, 1 1, 3. y 3. 3. Listo, muy bien. Ahora, me van a decir, por favor, cuántas cifras decimales yo tengo que correr y en dónde me 4. queda. 4. 4, muy bien. 4 y nos 4 cifras decimales y en dónde me queda. 314, ¿En dónde me quedan las cifras decimales? 314, antes del 4. 600. Entonces vamos a revisar si tienen toda la razón. 1, 2, 3, 4, muy bien, son 4 cifras decimales, o sea que la respuesta me daría 314, 314,1600 1600, ¿qué? Centímetros. Y eso es todo lo que tienen que hacer ahí. centímetros. Eso es Centímetros. todo lo que tienen que hacer ahí. ¿Sí ven que no es complejo? Básicamente, Me acordé. cambiar peras con manzanas, ustedes no van a multiplicar con Listo, 50, sino Tal van a vez ya me multiplicar acordé. por 30. Muy bien. Profe, y Dime. El segundo. para encontrar, digamos así, En para este encontrar el caso, diámetro se el tocaba diámetro, dividir. ahí, si les piden hallar el diámetro, ¿cómo se hallaría? ¿Se multiplica por 2 o se divide entre 2? Dividir, Se divide entre se 2. divide entre Ahí, 2. pero ahí no le están pidiendo el diámetro, pero si se lo llegaran a pedir, ahí no les están pidiendo el diámetro. Ahí no les están pidiendo el diámetro, pero si se los llegaran a pedir, sería R dividido entre 2, ¿cierto? O sea, básicamente tendrían que dividir esta cifra entre 2. Ahí sí, como yo no les he enseñado a dividir, ahí sí me utiliza la calculadora, porque yo no les he enseñado a dividir decimales, eso lo vamos a ver en el tercer periodo. Entonces, todavía yo no les he enseñado a dividir con decimales. Entonces, ahí sí me utiliza la calculadora. En este ejercicio no les piden el diámetro, no les piden el diámetro. Pero si se los llegaran a pedir, lo único que hacen es dividir el resultado, que es el radio. Ah, no, perdón. Ese no. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Tienen que dividir el radio, que sería 50, dividido entre por 2. 2. ¿Eso de cuánto les daría? 25. 25. 25. Perdón, discúlpenme, yo les estaba dividiendo el perímetro y eso está totalmente equivocado. Para hallar el diámetro, lo único que tienen que hacer es dividir el radio entre 2. En este ejercicio no se lo piden. Igual no lo tienen que hallar. El diámetro no lo tienen que hallar porque no se los piden. Pero yo les estoy explicando por si llegaran a pedir, yo llegara a pedir un ejercicio en donde tengan que hallar el perímetro y el diámetro. En este caso, sería 50 dividido entre 2, me da 25, o sea, dividir el radio, que es 50, entre 2. ¿Entendido? Pero en este ejercicio no se lo piden, entonces no lo tienen que hallar. Listo. El segundo ejercicio me dice, el perímetro de una rueda es de 20,3 metros. Miramos el perímetro, pero yo no voy a utilizar ese número porque acuérdense que es un ejemplo guía. El perímetro de una rueda es de 30,7 metros. ¿Listo? ¿Cuántas vueltas tiene que dar para que recorra 2 kilómetros? ¿Cuántas vueltas tiene que dar para que corra 2 kilómetros? 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿Listo? Pero antes de comenzar a hacer ese, por favor, me copian el primero. En este caso, ¿quién me dice que es perímetro en una circunferencia? Si nosotros estamos hablando de, espere, lo hago bien bonito porque a mí me gusta hacer todo bien bonito. Si estamos hablando Profe, de ¿será que me puede dejar ver un minuto el ejemplo? Espérame un segundo, mi amor, espérame un segundo, déjame explicar y ya te dejo ver, por favor. De este círculo, ¿qué es el perímetro? Por favor, díganme. ¿De qué es el perímetro? O sea, ¿qué distancia o qué parte? El perímetro es lo de por fuera. Toda la parte de por fuera, toda esta parte. Espérense un segundito.
Perímetro es la parte de por fuera, tienes toda la razón. Toda esta parte de acá, todo este recorrido, ay, perdón, se me descachó. Todo este recorrido es el perímetro, ¿cierto? Y eso en matemáticas significaría, eso si fuera una circunferencia como en su bicicleta, en la rueda de su bicicleta, a ustedes que les gusta montar tanto bicicleta, sería una ¿qué? Todo el recorrido de una circunferencia sería una ¿qué? En la bicicleta. Imagínense que esa rueda, que esa circunferencia es una bicicleta. ¿Sería una qué? Un recorrido sería una qué. O cuando ustedes están todos en los 360 grados, sería una qué. No. Una vuelta trayectoria. Una vuelta, muy bien. Una vuelta. Todo ese recorrido es una vuelta. O sea, cuando su bicicleta gira, da una vuelta. Si gira 2 veces, daría 2 vueltas. Si gira 3 veces, daría 3 vueltas, así sucesivamente. ¿Entendieron? O sea, una circunferencia, relaciónenlo con su bicicleta, sería una vuelta. Entonces, lo que me están preguntando es que si el perímetro, o sea, que si la bicicleta, si el perímetro de una rueda es de 30,7, o sea, que si la rueda recorrió 30,7 metros, ¿cuántas vueltas tiene que dar para que corra 2 kilómetros? Si el perímetro de una rueda, o sea, la longitud de la rueda, o sea, toda esta rueda, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el perímetro de recorrido de esa rueda? ¿El perímetro cuánto es? El perímetro de la rueda es de 30,7 metros. 7 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que esa rueda vale 30,7 metros. Esa rueda es lo que vale. 30,7 metros. Pero entonces yo no quiero que la rueda recorra 30, o sea, en este caso, girando una sola vez, la rueda recorre 30,7 metros. Pero yo no quiero que recorra 30,7 metros. ¿Cuánto quiero que recorra? ¿Cuánto queremos que recorra? 2 kilómetros. 2 kilómetros. O sea, que esa rueda, 2 kilómetros. Que esa rueda recorra 2 kilómetros. Y para saber, en este caso, cuántas vueltas tiene que dar esa rueda, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer, aquí nos vamos a ayudar de la calculadora. ¿Qué nos vamos a ayudar? Vamos a dividir el perímetro, vamos a hacer una división del perímetro por la distancia que deseo recorrer. El perímetro. Profe, entonces ahí tocaría Sería dividir 30,7 30,7 por 2. Distancia que deseo ¿dividir eso? recorrer. Deseada. Distancia deseada, podemos decir. Distancia deseada. En este caso, lo que ustedes están diciendo tiene toda la razón. Voy a dividir 30,7 metros. 30,7 metros. por 2. En este caso, pero no, por 2 no. ¿Por qué razón por 2 no? Porque el perímetro está en metros y la distancia que yo deseo recorrer está en kilómetros. Y ustedes ya saben hacer conversión de unidades. ¿Cuánto equivale 2 kilómetros? Entonces toca convertir kilómetros a metros. ¿Cuántos kilómetros equivalen en metros? 2.000 metros. 2.000 metros. Gracias, Usaquén. Tienes toda la razón. 2.000 metros. O sea que tenemos que dividir 30,7 entre 2.000 metros. ¿Cuánto me daría eso? Ahí sí ya pueden utilizar la calculadora porque yo no les he enseñado a hacer divisiones con decimales. Por eso es que pueden utilizar la calculadora. Profe, a 0,0535. Ay, espérense que yo creo que puse mala división. Discúlpenme, muchachos, discúlpenme. Discúlpenme, es al revés. ¿Qué pasó, profe? Es distancia deseada. Discúlpenme, porque o sea, me di cuenta por el resultado, no sería coherente. Distancia deseada sobre perímetro, es al revés, discúlpenme, por favor. Distancia deseada sobre perímetro. O sea, es al revés. Perímetro, perdón. Distancia deseada sobre perímetro. O sea que sería 2.000 arriba, perdón. Discúlpenme, muchachos, otra vez les pido disculpas. Cualquiera se equivoca. 2.000 arriba y abajo sería 30,7. O si no, no sería coherente.
¿Cuánto me daría Sí. eso, por favor? 65,14. 75,79,8. 75,14. Profe, a mí me dio Sí, lo siguiente, 14, 65,14, 65, Solo 79, toca poner lo que está al frente del punto. Sí, 60 y después del 14, ¿qué sigue? 65, 79, 80, 45, 60. 65, ¿así? Listo. O sea que ese Profe, ahí número te la escribí. cercano, ese Profe, ahí número te la escribí por el cercano, chat. ese número es cercano ¿a qué? ¿A 65 o a 66? ¿Quién me dice? A 65. 66. A 65. ¿Por qué razón es a 60. 65? Porque el número que sigue después de la coma es un 1. Entonces, básicamente, ¿cuántas vueltas tiene que dar? ¿O dio? Si quiere recorrer 2 kilómetros, tiene que dar 65 vueltas. 65. Ush. Repito, ¿qué hicimos ahí? 65 vueltas para que recorra 2 kilómetros. Repito, ¿qué hicimos ahí? Una circunferencia equivale a una vuelta. Entonces, me está diciendo el ejercicio y ese perímetro de esa circunferencia, el perímetro es de 30,7 metros. Él quiere saber cuántas vueltas tiene que dar para no recorrer una sola vuelta, sino quiere saber cuántas vueltas tiene que dar para recorrer 2 kilómetros. Lo primero que hace es pasar esos 2 kilómetros a metros y esos 2 kilómetros equivalen a 2.000 metros. Discúlpeme, yo les había dicho que es perímetro sobre distancia deseada y no es perímetro sobre distancia deseada. Es distancia deseada sobre perímetro, o sea, al revés. 2.000 metros dividido entre 30,7. Hago la división, ahí se apoyan de la calculadora porque yo no les he enseñado a hacer divisiones todavía con decimales y eso les da 65,1465. Es 65 vueltas porque el número que sigue después del decimal es 1. Si pasa de 5, sería 66. ¿Qué significa eso? Que si acá hubiera un 6, significa que pasa de 5, significa que hubiera sido 66. Pero como en este caso es de 1 a 5, que en este caso sería 1, sería 65 vueltas. ¿Listo? Entonces, por favor, copian. Repito, estos son los dos ejemplos para que ustedes se guíen, para hacer ese taller que tienen que hacer ahorita en los 20 minutos. Otro el primero, que es que el primero no lo entendí bien. Mi amor, en el primero lo único que tienes que hallar es el perímetro. Y el perímetro, básicamente, arreglada la fórmula de perímetro es 6,2832 por R. O sea, básicamente lo que tienes que hacer es multiplicar 6,2832 para este ejercicio, que no es el mismo que ustedes tienen, por 50. Entonces, hice la respectiva multiplicación y la multiplicación me dio 34,1600 centímetros. Hallé el diámetro, pero no lo tienen que hallar. Hallé el diámetro porque Sebastián me lo preguntó. Dividí el radio, que sería 50, entre 2. Y hallé el diámetro. Lo único que tienen que hacer es multiplicar la multiplicación de 2 por pi, que ya la hicimos, que es igual a 6,2832 por el radio. O sea, multiplicar 2.832 por el radio. Y ya. Sí, Y me pues, hace la respectiva multiplicación. Las únicas que no tienen que hacer son las divisiones, como en el caso del segundo, porque yo no les he explicado cómo hacer divisiones con decimales. ¿Listo? Entonces, ya les pongo el Listo, taller pero- para que ustedes lo cojan.